Buenos días, amigos de Onda Digital Televisión y de la sección En la Mira. En esta oportunidad, quien les habla, el general Wilson Barrantes, gustoso de compartir nuevamente esta sección en la cual vamos a tocar temas interesantes que se han sucedido en la presente semana. Muy bien, como quiera que tenemos, nuestra gran preocupación ha sido el tema de la seguridad, pues esta semana nos dimos con la grata sorpresa, ingrata por un lado, y grata porque al fin, después de 11 días, recién respondió la Cancillería chilena el tema de la nota de protesta que el Estado peruano le envió a través de nuestra representación diplomática a la Presidencia de la República, al Estado chileno. Bueno, lamentablemente, según parece, porque hasta ahora no tenemos la información completa, todo indica que no reconocen en ninguna circunstancia la ejecución de ningún acto de espionaje. Y bueno, les digo, esto era previsible. Quienes tenemos entendido el manejo del comportamiento de los estados frente a estas circunstancias parecidas en el mundo, siempre existe el negacionismo. Niegan todo, parecen esos delincuentes que los agarran con las manos en la masa y dicen, no, me lo han puesto el policía, etcétera. Eso ocurre también en este tema. Por eso es que en la mayoría de los casos, cuando ocurren estos actos de espionaje y son encontrados infraganti, son inmediatamente eliminados, ejecutados, asesinados, como quieran llamarlo. Esto ocurre y hay una larga lista de espías que han muerto en uso de sus funciones en Europa. Por ejemplo, muy conocidos los famosos temas en la época de la Guerra Fría. Habían espías de ambos lados que aparecían muertos en países de interés, llámese Europa, lugares donde mayormente se ejecutaban estas actividades de espionaje. Y el Perú no escapa pues de toda esta tontería, ¿no? Porque fíjense ustedes, toda esta bravata, todo este tema, este lloriqueo, porque al final así concluimos de que ha sido un lloriqueo del gobierno, en la persona del presidente de la República, de que no lo vamos a tolerar. ¿Qué vas a tolerar? No vas a tolerar, tienes que tolerar todo, porque al final no tienes el poder, y eso te pasa, a Ollanta Humala, Moisés, te pasa todo eso porque lamentablemente no has creado una fuerza disuasiva, que has podido hacerlo, tienes el dinero, pero lo que no tienes en tu entorno es el cerebro para poder tener en cuenta que esto ya se venía viniendo. Tenemos 20 años, lamentablemente, de un estancamiento en este tema y no has podido dar el primer paso real, porque todo lo que se ha hecho no te permite a ti tener el músculo militar adecuado para poder golpear la mesa y que tu embajador, pues, o tu canciller en todo caso, pueda exigir. Por eso es que se ríen, mira, te mandan una nota de protesta de la manera más simplona y te dicen que desconocen el espionaje. Aun cuando le manden las pruebas, dicen, no sé quién será este señor, de repente, qué historias más, nos vamos a enterar después. Lamentablemente esto es aquello que para nosotros se pedía venir y no va a existir, pues nosotros, y parte yo también en algún momento lo sugerí, que el Estado chileno planteara la disculpa del caso. No lo va a plantear, porque lamentablemente pues están en esa situación. Ahora, si desean ellos ingresar a una nueva forma de relacionarse con nosotros, van a tener que necesariamente esbozar una disculpa del caso. Bueno, y lo que tengamos que hacer acá, él lo sabe, porque y ahí viene el segundo tema. ¿Cuál es el segundo tema, estimados amigos? El segundo tema, lamentablemente, es que él no va a poder tener la respuesta adecuada, porque el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que él lo preside, él lo preside, y cuando convoque ese consejo, ¿quién le tiene que decir todo este panorama de cosas que presenta? No le dice el director de inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, ni siquiera el de la Marina, ni siquiera el de Cancillería. Quien le tiene que decir todo es el director de Inteligencia Nacional. Pero estos tarados, porque no cabe otra cosa, la presidenta del Consejo de Ministros anunció la publicación del decreto supremo que reorganiza el sistema de inteligencia nacional. ¿Qué significa reorganizar el sistema nacional en ese entendido? Es también una manera encubierta, y sostengo aquí una vez más que tendría la finalidad de encubrir las pruebas de este tremendo acto de vigilancia, observación y seguimiento que han estado haciendo las autoridades locales. Y como hace un tiempo se sostuvo, trabajaran la reelección de el trabajo de la elección de la esposa del presidente de la República, trabajaron el seguimiento a las autoridades políticas y dinero negro. Eso es lo que muchos agentes supuestamente han estado buscando a una ONG del señor Fernando Felan para acogerse a la confesión sincera y denunciar estos actos. Pero fíjense ustedes,
¿Qué es lo que nos revela esto? Que persistió la presidenta del Consejo de Ministros con su estupidez y el gobierno también de emitir un decreto supremo. Y ese decreto supremo, en la disposición transitoria, dice que esa actividad que realiza la Dirección de Inteligencia Nacional va a ser asumida por la inteligencia del sector defensa, interior y de la Cancillería. Fíjense ustedes, este acto por sí solo es ilegal. ¿Y por qué razones? Porque, reitero nuevamente, el decreto legislativo 1141, ley del fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional, y la Dirección Nacional de Inteligencia sostiene en ese decreto legislativo que la Dirección Nacional de Inteligencia es el ente rector del sistema de inteligencia y se encarga de producir inteligencia de los sectores no militares, o sea, político, económico, psicosocial, relaciones exteriores, todo eso. Y que y producen inteligencia estratégica de nivel nacional. Pero ¿qué está ocurriendo acá? Que los sectores defensa, interior y relaciones exteriores producen inteligencia para su ministro. O sea, en este momento, si se produjera la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, no existe en este momento un ente que sea capaz de hacer inteligencia, porque no es que de la noche a la mañana yo me dedico, ya, ahora yo voy a hacer inteligencia, no, de inteligencia de carácter estratégico nacional. Eso no funciona así, señores. Esto no es como que salgo de un sitio y me voy y me pongo la camiseta del tercer piso, no es así. Este es un sistema que para lograr y estar en ese nivel correspondiente usted tiene que tener por lo menos más de 20 años de especialista en el sistema de análisis o del conocimiento de la inteligencia. Entonces todo ello nos revela pues una ignorancia de la más grande, pero este acto es ilegal. Por eso es que espero yo que el Ministerio Público de oficio, y estoy solicitando, y lo digo a través de este medio, que el Ministerio Público tan a veces entusiasta en hacer denuncias, que inmediatamente haga una investigación preliminar respecto a que en este documento se está violando la ley. Esta es la prueba irrefutable, este decreto supremo, que se está violando la ley, y sobre todo en un momento que tiene que ver con la primera cosa que hemos hablado. Lo primero que hemos hablado en este momento es el tema de la nota de protesta que se viene dando. Y luego estamos viendo como consecuencia el espionaje practicado por el Estado chileno al Estado peruano. Entonces, si nosotros cerramos la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿qué miércoles podemos obtener nosotros de resultados a un presidente de la República? ¿Usted cree que eso que produce el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea es suficiente como para que usted pueda estar en condiciones de estar bien informado? No, eso no lo va a hacer así. Por eso que se requiere un sistema lo más contundente, fuerte y lo más inteligente posible. Entonces, ese decreto supremo emitido, hemos dicho, es ilegal. Y también tiene visos de inconstitucionalidad, porque la Constitución Política del Estado peruano de 1933, vigente a la fecha, sostiene que el presidente de la República debe garantizar la seguridad y defensa nacional. Y con esta reorganización, entre comillas, que no es más que un cierre, está poniendo en riesgo la seguridad y defensa nacional. Entonces, esto amerita una acusación constitucional posterior, una prueba más, porque ya tiene varias denuncias y varias acusaciones constitucionales cuando termine su mandato por el tema de no hacer respetar la soberanía nacional en el triángulo terrestre, que está en este momento ocupado por Chile. Entonces ya tenemos una, y esta sería la segunda acción inconstitucional del presidente de la República con este decreto supremo que él al final lo firma. Por supuesto que la presidenta del Consejo de Ministros es la promotora de ese maldado documento. ¿Y qué otra cosa podemos criticar a este documento? Tenemos que criticarle a este documento porque este documento además dice que la Dirección de Inteligencia dejará de hacer inteligencia operativa. Quiere decir entonces que ese es a confesión de parte, relevo de pruebas. Aquí está diciendo que estuvo haciendo. ¿Y eso qué es? Es el nivel de inteligencia que producen los órganos menores. Vale decir, los comandos operacionales en el caso de la Fuerza Armada, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de la Policía Nacional. Entonces quiere decir que la Dirección de Inteligencia Nacional del Estado peruano ha estado haciendo actividades que no son propias de la función para la cual la ley le facultó. Y ese es otro tercer argumento para que el fiscal, cualquiera que fuera, el fiscal de turno, inmediatamente proceda a una investigación indagatoria. Y si gusta que me cite, porque yo con el mayor de los gustos voy a sostener lo que estamos hablando basado en la ley y en el decreto supremo. ¿Correcto? Entonces ahí no hay nada que esconder y todo eso está clarísimo
estimados amigos, de la forma tan flagrante como en este gobierno se viene violando la seguridad y defensa. Yo sostuve acá que este espionaje al Estado peruano no es el espionaje a la Marina de Guerra, estamos equivocados si pensamos así. Este espionaje es a todo el Estado peruano, es decir, al pueblo, a las instituciones y al territorio nacional, que es lo básico. Aquí nos han violado, nos han penetrado, nos han roto el honor nacional, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque hemos tenido, francamente, una suerte de descuido notable en el sistema de contrainteligencia del Estado, que no fue capaz de tomar los argumentos del caso a efectos de poder premunirse o hacer actividades de contrainteligencia que nos den el mejor derrotero. Después, estimados amigos, también no voy a dejar de tocar un tema importantísimo que ya lo hemos escuchado en la secuencia anterior y seguramente lo seguirán desarrollando. Todos los aspectos concernientes al diálogo. ¿Qué cosa viene a ser? Nosotros hemos sostenido en más de una oportunidad que ese famoso diálogo no es más que una trampa a la cual le están llevando a los partiduchos que no representan a nadie, dejando de lado una institución que ya viene teniendo tiempo y representatividad en el Estado peruano. ¿Qué cosa es esa institución? Esa institución es nada más y nada menos, ¿qué cosa? Que el Acuerdo Nacional. En el Acuerdo Nacional, estimados amigos, que viene ya teniendo más de 10 años, 12 años, en este Acuerdo Nacional se formularon una serie de políticas a efectos de poder enrumbar el Perú hacia el siglo XXI y hacia un estado de desarrollo. Y se tomaron acuerdos entre todas las fuerzas políticas. Eso que ha ocurrido ayer, ese mamarracho de diálogo al que yo farsa de diálogo, lo que ha ocurrido ayer, se han querido hacerle una trampita a todos los concurrentes a esa sesión, mediante la cual el nacionalismo los ha querido comprometer bajo el tema del diálogo a algunas acciones que en este momento vamos a denunciar. Por ejemplo, ese llamado transfugismo, señores, todo eso que nosotros hemos visto que quieren el transfugismo y que lo vamos a desarrollar, eliminar el voto preferencial, hacer que el voto sea voluntario, todo eso es parte de un gran paquete que se llama la reforma política, la reforma de los partidos, que en este momento no ha sido tocado. Y a estas alturas del partido quieren cambiar la regla de juego. Lo que vemos nosotros es que quieren el cacicazgo de los partidos para que efectivamente en este proceso electoral nacional las determinadas cúpulas de los partidos sean los únicos que puedan tener acceso a una curul, y el próximo año vamos a tener nuevamente, el 2016, a la misma costra política que todo el pueblo rechaza. Si se diera estos anuncios que se han establecido ayer en el diálogo, yo anuncio también que estaremos al frente de una gran marcha para derogar cualquier ley de esa naturaleza que se pretenda dar. Aquí invito a toda la colectividad, a todas las organizaciones políticas, a todos los gremios, a todas las fuerzas vivas de verdad, a todas las fuerzas vivas, a los colectivos, tanto en el Lima Centro, Norte y Sur del Perú, para iniciar una gran marcha contra estas leyes que se pretendan dar. Porque esto es una trampa. Entonces vamos a desarrollar, señores. Cuando yo sostengo que si todo esto quieren darlo como cambio para, supuestamente dice, mejorar la conducta política de los partidos en general o de la conducta política del Estado peruano, entonces que todos estos partidos que hoy día tuvieron como representación en el Congreso el 1%, simplemente recolectaron firmas con el 1%, que tiren todos abajo y comiencen todos los partidos a recoger el 5%. Si eso fuera así, entonces pues todos se miden en las mismas condiciones. Yo les aseguro que esos partidos como el PPC, como Toledo, como el nacionalismo, no van a recoger firmas. Y a nosotros, a los nuevos que estamos aspirando la posibilidad de ingresar al tema político con nuevas acciones, con nuevos actos, con una nueva propuesta, se nos frena y se nos dice que no podemos. ¿Saben por qué? Simplemente por el temor que tienen y por el deseo de perpetuarse en el poder. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, entonces no hagamos reelección de los congresistas. Hasta hoy, todos los que han sido electos ya no vuelven a ser reelegidos. Entonces, de esa manera podemos abrir el panorama. Pero en realidad, como les digo, no se puede hacer esta reforma al final del mandato de un gobierno deteriorado moralmente, descompuesto por las denuncias de corrupción, para que esto nos lleve hacia adelante. Yo, francamente, que considero que esto es el peor error que ha cometido. Y fíjense ustedes,
tenían razón muchos, como el que habla y otros, que este diálogo no iba a conducir a nada, que este diálogo tenía una trampa, y así, y aquí está. Por eso es que a última hora la presidenta del Consejo de Ministros querían que todos se comprometan y firmen para que en el Congreso se consolide un acto aberrante de ir contra los principios de la democracia que hablan de la libertad que tenemos todos los ciudadanos de participar en la vida política. Se ha dicho también que quieren sancionar a los congresistas que son separados del Congreso y que su puesto, llamada silla vacía, no sea, digamos, reemplazado por ninguno del partido. Caso error, porque los distritos electorales, vamos a llamar los departamentos que tienen 1 o 2 congresistas, al votar a uno, pues se quedan sin ninguno. Las provincias se quedan sin ninguno. Por eso que la reforma política que nosotros planteamos no es esta. Nosotros planteamos el federalismo, donde en cada región federal exista un Congreso federal y exista un Senado federal. Porque esto que estamos mirando, pues es producto de esa improvisación, de la inmadurez política que la estamos mirando hoy en día, y que eso es lo que nosotros queremos que no suceda. Fíjense, también nos llama la atención, y de sobremanera nos llama la atención, por ejemplo, ahora que digan pues que el transfugismo es parte del problema. Dígame usted, ¿quiénes son los primeros tránsfugas que han habido en los últimos años? No eran justamente aquellos que bajo el argumento de que el partido vende las curules, cuando no les satisface sus requerimientos se van, pues. Pero si en el partido realmente se eligiera democráticamente a los que verdaderamente merecen estar en la contienda política, pues el que entró pagando, porque no nos va a quedar duda de que los que están en este momento fuera del partido son los que por diversas razones han sido captados, y de repente pues no les han satisfecho sus inquietudes políticas. Y eso es lo que nosotros hoy en día nos estamos dando cuenta, que eso es lo que ha pasado. Por ello es que frente a estas cosas también consideramos de que este tipo de medidas son totalmente arbitrarias y van contra lo que nosotros llamamos la libre ejercicio de la democracia, el libre ejercicio de la democracia. Por ejemplo, dice no a la reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes. Oiga, ¿y los congresistas qué? ¿Ellos tienen patente para no ser reelegidos? Ese es un gran error. Por eso yo aquí les digo a ustedes, no debemos aceptar este tipo de propuestas. Si la reelección no va para todos, inclusive para el presidente de la República. ¿Cómo es posible que este país sea el único, uno de los pocos en el mundo en que se van hasta por 3 periodos? O sea, no hay límite de la reelección presidencial. Y eso es lo que tenemos que frenar. Como también tenemos que frenar las reelecciones que se dan en forma, digamos, en forma arbitraria, por supuesto, en el Congreso y en las regiones. Y se quejan, por ejemplo, hemos escuchado que se quejan de que dice que para acabar con los partidos regionales, porque de otra manera esa es la finalidad. Señores, los partidos nacionales no tienen injerencia y ni tienen alcance a nivel región. ¿Y saben por qué? Porque los partidos regionales son cascarones, son simplemente clubes privados, son empresas de negocios en donde se juntan, aparecen, invierten la cantidad de millones que necesiten para conseguir las firmas, y luego de ello dejan y abandonan hasta el próximo el proceso electoral. Entonces, y ahí hacen negocio vendiendo las curules. Y por supuesto que en algunos casos funcionan, ganan pues, pero ya eso es lo que viene ocurriendo. Entonces, si nosotros queremos decir que los partidos regionales no son la expresión real de lo que ocurre, señores, nada de esto es la solución. Por eso la solución es la ley de partidos, donde se tiene que discutir. Y discutir significa que hasta el pueblo, nosotros, los que somos parte del pueblo, debemos estar totalmente informados. Porque si no estamos informados, señores, ¿qué cosa podemos decirle a ustedes? ¿Qué cosa podemos sugerir? Tenemos que estar bien informados en este caso, a efectos de que esta ley no pueda ser cuestionada. Porque de ser así, nuevamente reitero, saldremos a las calles ya todos, no solamente los jóvenes, los pulpines, llamados pulpines, saldremos todas las organizaciones políticas, los grupos, y aquí en Lima podemos movilizar 500.000 personas que podríamos movilizar acá, y a los colectivos Lima Sur, Lima Centro, Lima Este, particularmente les decimos acá, vayamos a protestar desde ya, le estoy diciendo y estoy advirtiendo, porque esto no es alertar, no, advierto que si esto se produce, nosotros vamos a ir a la plaza, vamos a tomar Palacio, y qué más vamos a hacer, no lo sabemos. Pero tampoco le vamos a adelantar, así que traigan ustedes los 50.000, 100.000 efectivos
nosotros nos va a importar un pepino porque vamos a llegar a esto, a consolidar esto que se llama la violación del Estado de Derecho que están haciendo ustedes con este tipo de leyes que van contra lo que nosotros consideramos que es fundamental. Señores, el voto preferencial o el voto voluntario. En otros países, por ejemplo, Colombia, que ya se menciona, porque escucho que varios hablan de Colombia, del 100% del electorado, casi por globalizarlo, el 50% solamente votó para efectos del menos del 50% a través del voto voluntario fueron a las urnas. Ya. Pero ¿qué ocurre? Que hay una suerte de madurez política en donde sí podemos hablar de ciudadanos. Fíjese, yo les puedo decir a los habitantes de este planeta, a los 20, perdón, de acá de la República del Perú, a los 20 millones que votan acá y a los 3 millones en el extranjero. Miren, aquí en el Perú, lamentablemente en su acepción completa no existen ciudadanos porque no estamos bien informados. Y un ciudadano es aquel que tiene deberes y también tiene derechos. Si tenemos en este país cuántos millones de personas que en Lima, 2 millones que no tienen agua. ¿Entienden? En provincias, ¿cuántos millones de provincianos no tienen servicios básicos? No tienen infraestructura hospitalaria, infraestructura de comunicación, transporte, no tienen infraestructura. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle a ese ciudadano, a ese habitante que es un ciudadano con todos sus derechos? Pues estamos siendo abusivos. Y además no nos va a creer cuando lleguemos nosotros a venderle el cuento de que ellos son ciudadanos. Pues ¿de qué ciudadanos estamos hablando? ¿Usted cree que los ciudadanos del Perú, los habitantes del Perú son tontos para creernos ese cuento de que dice que queremos más ciudadanos en este país? Si no cambiamos, en este caso de arriba, lo fundamental que significa la ley de partidos, entonces lamentablemente no vamos a poder. Y si no cambiamos en este momento las fórmulas para que los partidos políticos sean reconocidos como tales, y si le imponemos cuotas altas del 5%, nosotros queremos reducir los partidos políticos, es muy sencillo. Los partidos que hacen alianza para esconderse, si van 2 o 3 partidos, ya no le pongan la valla de 5, pónganle 7. Si van 3 partidos, pónganle 10. Oiga, el partido que tiene mayor aceptación, ni loco que va a sumarse con estos chicos. Es la manera de enseñarle a licuarse a los partidos para que sepan que lamentablemente por ese lado es el camino. Pero si aquí le damos la trampita de que se junten, hagan una suerte de que van 5 o 6 partidos que no representan a nadie, cascarones, y solamente sale tal vez uno y de repente ninguno elegido congresista, entonces, y lo salvamos al partido. Y a ese partido salvado, bajo esas circunstancias que hemos vivido en la elección pasada para el 2011, hoy en día nos vienen a dar lecciones de que quieren el voto distrito electoral único, de tal suerte que sea a elección cerrada. Por favor, señores, eso no puede ser. Nosotros estamos en contra de eso. Hemos dicho alguna vez que el voto preferencial debe ser anulado, pero en otro contexto. Pero en este contexto en donde tenemos un gobierno que está de salida, desprestigiado, sin la legitimidad que se requiere, autoridades cuestionadas, estamos viendo un Congreso cuestionado, tenemos una presidencia del Consejo de Ministros que la verdad que no sabe ni dónde está parado con este decreto supremo, y que ya nuestros abogados están preparando la acusación constitucional a esta presidenta del Consejo de Ministros, porque esto es gravísimo. Estamos en el marco de un hecho que, según lo que narra el propio canciller, este hecho lo han conocido desde agosto del año pasado. Todos ellos han conocido este acto de espionaje. Y pese a todo ello, les ha llegado altamente a todos estos sinvergüenzas hijos de patria para continuar haciendo sus labores de vigilancia a las autoridades políticas, en lugar de haber llegado a una mejor consolidación del tema. Es decir, pues esto es un mamarracho de sistema que hemos tenido. Y a estos hay que no solamente desaparecerlos en términos de que sacarlos de la Dirección Nacional de Inteligencia, sino tienen responsabilidad penal. Responsabilidad penal. Por eso que acá el Ministerio Público debe actuar contra estos personajes, lamentablemente personajes que han sido nocivos para la consolidación de la democracia y obviamente para lo que significaría el futuro de nuestro país. Miren, señores, un tema adicional que quiero tocar es el tema de la inseguridad. ¿Qué significa el tema de la inseguridad? Si nosotros hubiéramos avanzado en este tema, en estos 4 años hubiéramos por lo menos dado pasos firmes en la consolidación de la paz interna.
¿Lo hemos hecho? No lo hemos hecho. ¿Y sabe por qué no lo hemos hecho? Porque hemos pretendido utilizar psicosociales para decirnos que el terrorismo estaba a nuestras puertas. Y tenemos a un hijo de patria que se llama procurador de antiterrorismo, ¿no? Este señor resulta que hoy día ha sido denunciado por peculado de uso, porque le dio trabajo a la supuesta secretaria, que era su servicio no sé cuánto, y después llegó a ser hasta la amante. Y él dice, no, no, no. Pero bueno, lo cierto es que la denuncia ya está en camino. Fíjese usted cómo podemos nosotros tener funcionarios que se han prestado a mentirle al Estado peruano de que acá tenemos a Sendero en la puerta del frente. Por ello es que internacionalmente se nos cuestiona también este tema. Por eso es que el presidente de la República está cuestionado como el peor de los presidentes en América Latina. Y entonces aquí, estimados amigos, tenemos que ser cuidadosos, pues, porque no podemos seguir con este tema para que en el futuro el Perú dé escarmiento a todos sus funcionarios, porque no se puede emplear el Estado para jugar a la política, para jugar al manejo del espionaje. Eso no se puede hacer. Acá tenemos pues un servicio de inteligencia que en donde lo único que faltaba era que el agente 89, ese fulano que es la caricatura de lo que significa la inteligencia, prácticamente eso hemos tenido en la Dirección Nacional de Inteligencia. Eso hemos tenido en las instituciones que después de 10 años nos vienen a decir, gracias al éxito de la contrainteligencia. Por favor, si te has demorado 10 años, imagínense usted que, como yo siempre digo, ¿no?, que en su casa su mujer le estaba sacando la vuelta hace 10 años y usted, gracias a Dios que ya me enteré después de 10 años. No se pase, pues, amigos. Eso hasta suena ridículo cuando se pretende dorar la píldora. Acá no, señor, acá hay que decir las cosas como ha ocurrido. Lamentablemente, esto que ha ocurrido tiene algo bueno. Reitero, ¿cuál es lo bueno? Lo bueno es que vamos a pensar en serio en tanto a la seguridad y defensa, y espero que así sea. Segundo, vamos a pensar en recuperar Arica y Tarapacá, que eso también es parte de la seriedad con que debemos tomar las cosas, y debemos hacer un mea culpa por no haber considerado en la demanda marítima la parte histórica, que es fundamental. De la parte histórica se olvidaron. Y lo más importante de todo esto es que ya no tendríamos la posibilidad de la firma de la famosa Convención del Mar, porque la Convención del Mar prácticamente es un acto mediante el cual nosotros hemos pretendido con la Convención del Mar. ¿Qué cosa hemos pretendido con la Convención? Regalar nuestros intereses nacionales. El interés nacional es todo aquello que nos importa a toda la República, a los ciudadanos de la República. Y nosotros firmando la Convención del Mar, señores, es como que si, por ejemplo, hoy día firmáramos la Convención de la Amazonía y Europa y el mundo vinieran, no, señor, tú no puedes cortar un árbol, tú no puedes hacer nada, déjame a mí. Yo solamente, si yo corto, siembro un árbol. Si tú no. No, señores, es nuestro territorio. Igualito está pasando acá. Si yo no puedo pescar, yo no puedo impedir que los otros quieran pescar. Máximo, le puedo decir, déjame, yo tengo la primera opción, claro, pero si aún a conocimiento de los investigadores dicen que acá hay la suficiente cantidad de biomasa, entonces yo francamente tengo que darle a cualquiera que se lleve. Eso es la Convención del Mar. La expoliación de nuestros recursos, tanto los recursos hídricos como los están en el subsuelo del fondo marino. Eso es lo que no se ha dicho, y por ello es que creo que este punto importantísimo nos va a llevar a pensar en lo que es patria, señores. La patria es un sentimiento muy grande. Es tanto así como que si amáramos a nuestros hijos, tanto así como si amáramos a nuestros padres. Si alguna vez hemos tenido amor por nuestros padres y tenemos amor por nuestros hijos, en esa misma dimensión es que tenemos que pensar en el amor a la patria. La patria es el sentimiento más grande que aún debemos conservar. Por eso que aquí, desde esta tribuna patriótica, invocamos a que en algún momento estos funcionarios del gobierno apátridas por lo menos reaccionen y por lo menos cultiven un poco de patriotismo para darnos mensaje a todos los que en este momento esperamos algo importante del gobierno. Estimados amigos, este ha sido los aspectos más importantes que hemos tratado, y esperamos en la próxima semana seguir profundizando aún más aquello que corresponde al interés nacional. Muchas gracias.